Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días, tardes o noches, según donde se encuentre la audiencia. Muchas gracias por participar en el webinar de hoy. Mi nombre es Gonzalo García, soy presidente fundador del US Spain Executives Community, o USEC, que, como sabréis muchos, es una organización sin ánimo de lucro fundada en Washington, D.C. en el 2014 por un grupo de empresarios, ejecutivos y emprendedores. Agrupa a más de 200 miembros formales, líderes de sectores privado y público residentes en muchas ciudades de Estados Unidos y en España. Y somos una comunidad de líderes de los sectores privado y público que promueve las metas profesionales de sus miembros y anima actividad de negocios entre España y Estados Unidos. Invito a los asistentes a visitar nuestra web y a unirse a la asociación de forma totalmente gratuita. Sin más, bueno, el título del webinar de hoy es Resiliencia y gestión de riesgo en la cadena de suministro, lecciones aprendidas durante la crisis del COVID-19 y recomendaciones de los expertos. Este webinar ha sido posible gracias al patrocinio de Linar Advisors, que es una consultora especializada en diseño de cadena global de suministro y manufactura. Tenemos a 3 panelistas de lujo con perspectivas diferentes que creo que van a ser de gran interés para la audiencia y a los cuales agradecemos sinceramente su participación. Y el webinar va a ser moderado por Carlos Nieva, de Linar Advisors, al que sin más doy la palabra para que presente a los panelistas e inicie el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Y lo primero, dar las gracias también a todas las personas que vais a asistir hoy con nosotros. Dar las gracias también a USEC y a Linar por fundamentalmente la excelencia en los panelistas que nos acompañan hoy. Y sin más os presento a Ricardo Ernst, profesor de la prestigiosa Universidad de Georgetown. Ricardo, buenas tardes y gracias. Gracias, contento. Buenos días seguramente para ti. Andrés Boullosa, Senior Director de Supply Chain de Bimbo Bakeries USA. Andrés, buenas tardes, buenos días. Y Andrew Corbett, Andrew, director de Grandes Cuentas para DHL. Andrew Corbett, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por tu asistencia. El tema es de la máxima actualidad. El tema nos impacta a las personas, impacta a las cadenas de suministro, impacta a los clientes y las demandas. Quiere decirse que es un tema que yo creo que es de una importancia y una riqueza extraordinaria. Y si os parece, voy a utilizar una analogía del profesor, de Ricardo, relativo a las cadenas de suministro y la luz que tenemos en casa. Estamos acostumbrados a que cuando llegamos y apretamos el interruptor tengamos luz en las casas. Pero de repente hemos apretado el interruptor y la luz no se ha encendido. ¿Qué ha pasado, Ricardo? ¿Cuál ha sido, en tu opinión, la razón por la que la resiliencia y el COVID se han transformado en temas tan importantes para las compañías a nivel mundial? Gracias, Carlos. Bueno, es un tema fundamental. Los supply chains es una idea, pues una filosofía, una estrategia que las organizaciones han utilizado. Comienza todo en los años 2000, como saben más o menos, en donde empieza a cambiar el enfoque de las empresas y en vez de ver sencillamente a la empresa como una recopilación de áreas funcionales, en donde está el área de mercadeo, el área de operaciones, el área de finanzas, sencillamente supply chain llega con la filosofía de que los negocios hay que verlos no de una manera vertical, sino de una manera horizontal, en donde todo está interconectado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las decisiones que toma la gente de mercadeo tienen un impacto sobre la gente de operaciones y viceversa. Entonces, esa interconexión en la globalización que hemos vivido ha permitido pues, que los negocios, las organizaciones, cambien el esquema y sencillamente ven al mundo como el lugar en donde todo se empieza a hacer. Ahora, desde la perspectiva del consumidor, todo eso se hace transparente, porque al consumidor, ¿qué le importa cómo llegan los productos? ¿De dónde vienen? El consumidor, como el nombre lo indica, es un consumidor, consume el producto. Pero las empresas, en la búsqueda insaciable de maximizar ganancias, de hacer un sistema cada vez más eficiente, pues van buscando eficiencias. ¿Qué hace la eficiencia? La eficiencia va buscando por lugares que no necesariamente crea opciones de contingencia, sino que sencillamente, como se ha visto tradicionalmente, las empresas van a China para buscar una mano de obra más barata, van buscando diferentes fuentes en donde hacer las cosas. Llega la pandemia. ¿Qué hace la pandemia?
La pandemia de repente rompe de una manera violenta uno de los vínculos para los cuales no hay contingencia. Entonces, al no haber contingencia, pues el sistema se entra como en caos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Igual que en la electricidad, inmediatamente hay que buscar por dónde se recanaliza para que la electricidad vuelva a las casas y que el consumidor no empiece a vivir no solamente en oscuridad, sino que empiece a quejarse. Y en eso las empresas han sido muy ágiles. Tienen la habilidad que han desarrollado a lo largo del tiempo de buscar la mejor manera en que las cadenas de abastecimiento vuelvan a funcionar. Lo que pasa es que eso está creando toda una serie de cambios en cómo evitar que de ahora en adelante haya esas rupturas tan violentas. En la electricidad se ha logrado manejar de una manera muy importante, muy interesante, muy eficiente, pero en las cadenas de suministro hay empresas que están mejor preparadas para afrontar ese desafío, hay otras a las cuales los ha tomado por sorpresa. Entonces, las que los ha tomado por sorpresa están ahora en un momento de euforia, de no saber cómo echar hacia adelante, y las que han estado preparadas para esa situación, pues sencillamente les va mejor y son las que están aprovechándose de esta situación. O sea que es un momento muy interesante de recalibración de todo lo que consiste una cadena de abastecimiento, cuáles son los principios fundamentales que dirigen o que dictaminan o que definen esas estrategias. Y bueno, espero que ese sea el tema pues que vamos a discutir, qué se está haciendo en este momento para que las empresas pues logren responder de una manera más rápida a pandemias o a circunstancias que están fuera del alcance o difíciles de predecir, como ha sido este fenómeno. Ricardo, fíjate, tú has dicho, evidentemente hemos ido desarrollando, hemos ido mejorando, hemos creado muchísima eficiencia para que el mundo sea como hoy lo conocemos, pero resulta que esas magníficas cadenas de suministro, por ejemplo, en Europa nos encontramos que algo tan sencillo como los equipos de protección o las mascarillas o los respiradores, como sabéis, hemos tenido unos problemas extraordinarios con unas consecuencias extraordinarias. Hay temas que son vitales. Andrés, desde tu perspectiva, en un entorno tan crítico como pueden ser temas de alimentación. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, vuestro aprendizaje? ¿Qué tipo de consejos nos puedes dar? Gracias, Carlos. Creo que en nuestro caso fue muy interesante porque, como bien mencionas, nosotros somos una división de Grupo Bimbo, ¿no? Que es la panificadora más grande del mundo. Y como tal, más bien el impacto para nosotros fue un poco contrario a lo que sucedió con la mayoría de las industrias, ¿no? Que nuestro volumen se disparó. Creo que nos sucedió a todos, digo, me sucedió a mí un poco como consumidor también, o sea que cuando se dieron las compras de pánico en marzo, prácticamente íbamos a la tienda de autoservicio y no había pan, ¿no? O sea, los estantes de pan se vaciaron. Para nosotros esto, desde un punto de vista de cadena de suministro, significó que pues, tuvimos que aumentar nuestro volumen de una semana para la otra, ¿no? O sea, cómo lograr maximizar el output de nuestras plantas en cuestión de días. Como tal, de las cosas que hicimos que fue muy interesante fue prácticamente reducir nuestro portafolio de productos y enfocarnos nada más a los core. O sea, prácticamente sacar panes blancos, panes integrales, olvidarnos de los productos de especialidad, de los productos de nicho. Y es muy interesante porque también uno diría, bueno, estos son los productos que normalmente uno tiene mejores márgenes, ¿no? Pero también en forma paralela, que creo que fue muy interesante, también las tiendas de autoservicio, como bien saben, también les proveemos los productos de marca libre o de marca blanca, el private label, ¿no? Que se conoce. Que eso también, de alguna forma, negociamos con ellos. No puedo tampoco hacer eso. Quiero hacer nada más un portafolio más reducido de productos. Y afortunadamente ellos creo que trabajaron con nosotros para poder asegurar que ellos lo que querían era pan. Queremos pan, ¿no? Ahora sí que como puedan y el que puedan, ¿no? Entonces nos permitió enfocarnos, maximizar nuestro output. Y creo que en forma muy interesante, en cuestión también de semanas, digo, porque como bien saben, el mercado de pan en Estados Unidos es un mercado maduro. En realidad nuestro volumen antes de la pandemia iba prácticamente en declive. Justo un año antes, el primer trimestre del año anterior, cerramos una planta en Pensilvania que todavía el activo todavía estaba disponible para nosotros y entonces con este cambio de volumen pudimos abrir una planta en cuestión de semanas. O sea, trajimos mucho más producción y eso nos ayudó muchísimo a poder asegurar que pues, ya muy rápido pudimos reaccionar de forma muy rápida, pudimos tener esa flexibilidad que se necesita en una situación como una pandemia como esta, ¿no? Y quizás nada más agregaría que un par de cosas más. Uno es, algo que nos permitió también poder tener un mejor control del punto de venta es que nosotros tenemos un sistema de distribución que se conoce como DSD o Direct Store Delivery,
lo cual nosotros tenemos nuestros propios camiones que vamos directamente a la tienda de autoservicio, siendo el canal más importante para nosotros en Estados Unidos. Y curiosamente, antes de la pandemia, la compañía estaba invirtiendo en abrir todavía más rutas, más allá de que es un poco contrario a lo que la industria en general está haciendo, ¿no? Si vemos a los Kellogg's, a otras compañías, en realidad ellos más bien se están moviendo fuera de DSD, están mandando producto vía los centros de distribución de los Walmart, de los Kroger. En nuestro caso, no. En nuestro caso estamos apostando más al modelo, sobre todo a lo que eran las paradas de volumen más pequeño. Y eso nos permitió tener la capacidad de poder manejar este volumen en esa última milla, tener más control del punto de venta y evitar los cuellos de botella que se generaron en los centros de distribución de las tiendas de autoservicio, ¿no? Ese fue uno de los aprendizajes que fue muy claro para nosotros. Muy interesante. Andrew, tú tienes una perspectiva interesantísima, multisectorial y multiindustria. ¿Puedes compartir con nosotros un poco qué tipo de circunstancias os habéis encontrado y qué tipo de aprendizajes habéis generado a resultas de esta pandemia? Sí, desde luego. Nosotros en DHL somos el integrador más grande a nivel de transporte internacional, ¿no? Entonces, lo que vimos con la pandemia fue una situación que prácticamente desde un día para otro, todo lo que es el espacio aéreo comercial, todo lo que son las líneas aéreas comerciales de pasajeros, ese espacio en las bodegas de esos aviones desapareció. Eso creó un cierto caos para muchas empresas. Nosotros movemos mercancía en nuestros propios aviones. Lo que tuvimos que hacer nosotros es poner un plan de peak season, un plan que solemos poner en marcha ahora en septiembre para los aumentos de mercancía hacia los mercados europeos, hacia los mercados americanos desde Asia. Tuvimos que poner ese plan en marcha en marzo. ¿En qué consistió eso? Pues básicamente haciendo lo que se llama en el mercado el wet leasing de aviones adicionales, capacidad adicional, donde nosotros fuimos de prácticamente 10, 15 vuelos diarios de gran escala a Estados Unidos a 25 diarios en cuestión de 2 semanas. O sea que hubo cambios muy importantes. Luego, en cuanto a las empresas, muchos se vieron en una dinámica de tener que mover mercancía por mar también. Y nos involucramos en ese sentido. Lo que pasa que a nivel de transporte estaba todo como muy cerrado, ¿no? En cuanto al mercado de mar, de transporte terrestre también. Entonces, y lo que hemos visto es que las empresas, muchas empresas y hasta empresas bastante grandes, no tenían un planning para una circunstancia como esta, ¿no? Y podría haber sido otro tipo de circunstancia. En el pasado hemos visto cómo ha habido todo tipo de conflictos internacionales y tempestades y otros conflictos donde las empresas tienen, bueno, pues cierta planificación del pasado, ¿no? Que han recurrido a esos planes en el pasado. Y esta vez vimos que en muchos casos eso no fue el caso, ¿no? Entonces nos tuvimos que involucrar mucho en cuanto a la ayuda a las cadenas de suministro de nuestros clientes. Muy interesante. Ricardo, ¿tenías algún...? Sí, yo creo que Andrew menciona algo que es muy importante para poner lo que estamos hablando en perspectiva. Que en el pasado hemos tenido disrupciones en las cadenas de abastecimiento por diferentes motivos. Y uno de los motivos que él menciona, muy cierto, es cosas climáticas. Tienes un huracán, tienes un terremoto, tienes una cosa de ese nivel. Entonces, lo que ha resultado con esas disrupciones es que son localizadas. Tienes, por ejemplo, un fenómeno en México, tienes un fenómeno en España, tienes un fenómeno en algún país en particular, y es más fácil darle la vuelta. Más fácil, digamos, ¿por qué? Porque hay más opción. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia es global. Tienes un fenómeno que de repente ha paralizado a todos. Imagínate que es como que le pega un huracán a todo el mundo a la vez. Entonces, claro, ¿cómo tú reaccionas ante una realidad en la cual no hay historia? La historia anterior a algo parecido a esto fue la plaga en España, donde se mueren 50 millones de personas. Pero no hay una trayectoria histórica de cómo se atacan este tipo de problemas y mucho menos
con el refinamiento de eficiencia que han tenido las cadenas de abastecimiento. Entonces, esto para compañías como DHL, para compañías como Bimbo, que de repente pueden reaccionar tan rápidamente, es lo más cercano que tú tienes un milagro. Es lo que tú te empiezas a caracterizar como empresas que verdaderamente están preparadas para cualquier tipo de situación, pero no todas son así. Oye, entonces, ayudarme a entender, ¿tenemos que sacrificar eficiencia en aras de más resiliencia? ¿Es uno a costa de lo otro? ¿Podríamos pensar en que tenemos que crear diseños nuevos de cadenas de suministro que combinen eficiencia con resiliencia? Decidme un poco vuestra opinión derivada de estos aprendizajes y de las cosas que han funcionado en vuestra experiencia. Mira, tradicionalmente el modelo en la búsqueda infinita de eficiencia. ¿Por qué eficiencia? Porque la eficiencia consiste en la minimización de los costos. Yo quiero ser eficiente porque las empresas tienen recursos. ¿Cuáles son los recursos que tienen las empresas? Tienen dinero, tienen gente, tienen equipos. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero optimizar la utilización de los recursos, lo que quiere decir es eficiencia. Entonces, de ahí salió la filosofía tradicional del just in time, el inventario justo a tiempo. ¿Por qué? Porque el inventario es una inversión extraordinaria que las empresas hacen, pero es carísimo. Es carísimo tener inventario en muchos sitios. Entonces, el just in time es la filosofía bajo la cual las empresas deciden, vamos a minimizar los inventarios. Y sale el just in time. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo los inventarios minimizados, entonces las vacunas se hacen solamente en la India, la mano de obra en China. Entonces, empiezas a tener un sistema tan eficiente que de repente, cuando colapsa, no sabemos qué hacer. Ahora, ¿qué viene? Como bien tú dices, hay una nueva transformación. ¿Exige eso un cambio dramático? No, pero sí exige que hay que tener más contingencia. Que el just in time, en donde el inventario era tu peor enemigo, de repente el inventario se convierte en tu amigo. Entonces, no te lo quieres volver tu mejor amigo, pero sí lo quieres usar como un amigo. Entonces, ¿qué empieza a suceder en el mercado? Primero, que los costos de eficiencia que se han minimizado es lo que ha permitido que el consumidor se beneficie de esa manera tan extraordinaria y por eso los costos son tan bajos. Tú tienes una Amazon porque ha sencillamente optimizado la distribución y el consumidor no paga tan poco en transporte o en distribución que no cuenta. Ahora, ¿qué empieza a suceder? Ahora en que la eficiencia a mansalva hay que sacrificarla un poco, eso va a aumentar un poco los costos de supply chain. No hay remedio, no hay remedio. Piensa, si tú antes tenías una sola fuente de inventario, ahora tengo varias, alguien tiene que pagar por eso. Y eventualmente ese costo se va a transferir al consumidor. Sin embargo, eso está obligando a las empresas a que cambien el enfoque de puramente eficiente a que tengan un elemento importante de agilidad y flexibilidad. Fíjate lo que te contaba Bimbo, fíjate lo que te están contando, es lo que te está costando a Andrew. O sea, ellos tienen todo un sistema que les permite a ellos esta agilidad. Como ellos tienen esta agilidad, esta flexibilidad, ganan. Entonces, ¿quién es el que gana? ¿El más eficiente? Eso era antes. Ahora estamos creando una nueva realidad en la cual las empresas tienen que sacrificar hasta cierto punto la eficiencia en vista de crear una mayor agilidad y flexibilidad. Ahora, estamos hablando en términos muy generales. O sea, primero que nada, que las cadenas de abastecimiento, nosotros creemos en supply chains, vamos a ver qué piensan mis compañeros aquí, pero nosotros en supply chain estamos muy conscientes que la filosofía de que una talla sirve para todo, one size fits all, no es la manera. Nosotros creemos en la segmentación, creemos que hay productos para los cuales ciertas cadenas de abastecimiento son más apropiadas que otros, porque si no entras en un sistema de subsidio, en donde los más eficientes subsidian a los menos eficientes. Entonces, en esta nueva tendencia en la cual estamos yendo, en que los inventarios se convierten de mi mejor amigo a mi posible enemigo, tengo que saber diferenciar para qué tipo de productos o para qué tipo de segmentos voy a tratar de racionalizar mi cadena de abastecimiento. O sea que seguimos en la misma filosofía de que hay que segmentar de la misma manera que segmentas clientes, segmentas productos, segmentas cadenas de abastecimiento, va a haber un refinamiento de cómo cada una de ellas va a ser más eficiente a la gama más flexible y más ágil. Sí, de hecho, si me permites, Carlos, porque creo que va un poco de la mano ahí de lo que dice Ricardo, creo que es cierto, ¿no? O sea,
Escuchaba precisamente en un webinar el día de ayer una panelista que decía, reducir costos nunca pasa de moda, ¿no? En cadena de suministro. Y eso es cierto, ¿no? O sea, siempre hemos tenido el reto, todos los años tienes que reducir costos, tienes que ser mucho más eficiente. Y obviamente esto nos impactó en medio de nosotros, obviamente, buscar ser más eficiente. Pero como bien menciona Ricardo, creo que lo que nos ayudó a nosotros, específicamente en nuestra industria, ¿no? En el caso de nuestra compañía, fue que por la misma naturaleza del producto, que es el producto fresco, sí tenemos productos de larga vida en aquel, pero el core que tenemos realmente son productos frescos, nos obliga a tener nuestras plantas de producción mucho más cercanas al mercado, ¿no? Y curiosamente, por lo mismo de esta frescura, nosotros tenemos un modelo, con la mayoría de estos productos, un modelo de make to order, ¿no? O sea, que prácticamente tenemos de que producimos a lo entregamos al mercado, tenemos una ventana muy corta de tiempo. Esto era, digamos, como parte de nuestro modelo, lo cual ya nos obligaba un poco a ser flexibles, porque si había un problema en una planta, inmediatamente tenía que tener otras plantas para hacer ese producto que no pudo hacer esta planta. Y ese modelo realmente estamos acostumbrados ya a tener ese tipo de flexibilidad, nuevamente forzados por este modelo. Creo que de forma muy interesante, como bien menciona Ricardo, o sea, esto creo que sí nos ha hecho de alguna forma ver, bueno, con qué productos podríamos aumentar la vida en aquel para poder manejar ya un cierto safety stock, un stock de inventario y no depender solamente en mis plantas de producción. Porque obviamente esto que nos podría dar una mejor respuesta y si tuviéramos este safety stock, que es un poco como dice Ricardo, podríamos llegar a sacrificar un poco esas eficiencias, que además, obviamente esas eficiencias muchas veces no siempre se dan necesariamente a lo largo de la cadena, ¿no? Sobre todo en un modelo make to order, pues para producción sin duda estresa muchísimo más por la cuestión de cambios y limpieza. Pero en cambio, obviamente a nosotros, si nos movemos un modelo más make to order, logramos que haya más productos en esta mezcla de make to stock, creo que eso nos ayudaría un poquito a tener ese tipo de flexibilidad, a reserva de que tendríamos que entonces manejar mucho más inventarios. Sí. Lo que estamos viendo ahora, ahora entrando en este mes, ya bien entrados en septiembre, es que las empresas a la vez se han adaptado a la nueva situación. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, al principio, pues hubo bastante caos, el mercado estaba muy nervioso. Creo que hasta, bueno, pues se han acostumbrado muchas empresas a esta nueva situación y estamos viendo, por lo menos con los clientes con que trabajo yo, hay movimientos hacia el nearshoring, ¿no? De todas las empresas que tienen mucha infraestructura en el sureste asiático para el mercado norteamericano. Estamos viendo movimientos de nearshoring, planes de nearshoring hacia México, sobre todo para el mercado americano, en combinación con lo que es la cadena de suministro que tienen ya establecidos en países como China. Cada vez estoy escuchando más movimientos hacia Malasia, hacia otros países de la zona Tailandia, Indonesia, India, y un esos en el este de Europa y en México, ¿no? Entonces, lo que pasa que lo que veo es que muchos clientes míos tienen establecido una red tan fuerte, unos proveedores cercanos en esos mercados que no es tan difícil, no es tan fácil, desconectar y cambiar todo del día a la mañana, ¿no? Es un proceso gradual y necesita mucha planificación, pero bueno, estamos viendo movimientos en ese sentido. Y puede ser que lo que es el acuerdo entre Canadá y Estados Unidos y México, el que se firmó este año, que va a abaratar costes en muchos sentidos en cuanto a transporte transfronterizo entre los tres países, pueda influir, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero yo estoy seguro de que vamos a ver más cambios, ¿no? En los próximos años. Oye, en ese sentido, ¿creéis que habrá una reacción, a cada acción una reacción, y que en esa línea empezaremos a retroceder en la dirección de la globalización, o sencillamente habrá que reinventar la forma en que globalizamos? La consecuencia, que todos sabemos, ¿verdad?, que tenemos siempre movimientos reactivos y defensivos cuando nos ocurren estas cosas a las empresas. ¿Qué creéis que en el horizonte próximo va a ocurrir en la línea que apuntaba Andrew, de cambios
porque la siguiente no nos puede golpear igual y tendremos que hacer algún cambio para estar mejor preparados. ¿Cuál es vuestra opinión? La globalización es imparable. No importa por dónde lo quieras atacar, por dónde le quieras pegar, y yo te voy a hacer la analogía. La globalización es como la lluvia. La lluvia está. Entonces tú vas a decir, bueno, ¿podemos parar la lluvia? No, no puedes parar la lluvia. O sea, está lloviendo a cántaros, tú lo que tienes que preguntar es, no, la conversación no tiene que ser, ¿y tú crees que la lluvia es buena? ¿Tú crees que la lluvia es mala? Así está la gente ahora. La globalización es buena. Señores, esas son preguntas irrelevantes, entran en la categoría de perdedera de tiempo. ¿Por qué? Porque nadie va a parar la globalización. Hoy en día el mundo está demasiado interconectado, es un mundo demasiado interdependiente. Mírense a ustedes mismos, la ropa que tiene, los zapatos, la computadora, lo que tomas, todo depende de por lo menos 10 países. ¿Tú crees que esto se va a parar? No. Lo que va a suceder es una reglobalización, una redefinición de lo que es. Entonces, como bien decía Andrew, como está diciendo todo Andrés, o sea, es verdad, hay oportunidades extraordinarias. Este es el momento en que, por ejemplo, América Latina debe posicionarse, debe entender, oye, está pasando una cosa interesante que se llama nearshoring, que es que ya la gente, ya nosotros tuvimos un testeo de esto, de qué puede pasar cuando te revientan la cadena, que es con lo de las tarifas. Lo que pasa es que cuando había las tarifas de la traba, la fricción entre China y los Estados Unidos, es una fricción, es un problema, digamos, político. Es un problema que se resuelve, deja a los dos presidentes hablen y resuelven el asunto, mientras que la pandemia no se resuelve tan fácilmente. Pero ya nos dio la oportunidad de testear, porque recuerden, las empresas al final quieren hacer negocio. Las empresas, su objetivo único no es politizar, es mantener el negocio andando. Entonces, al tener el negocio andando, busco alternativas. Y para América Latina, en este momento, nearshoring es una oportunidad interesante. ¿Qué significa nearshoring? Vamos a traer plantas, vamos a traer procesos de producción de China, de Asia, al continente. ¿Por qué? Porque como estamos nearshoring, estamos más cerca de los Estados Unidos, vamos a empezar a competir en otra dimensión, no en la dimensión costo, porque nadie lo va a poder ser más barato que los asiáticos, porque aunque nosotros somos machos, ellos son muchos, y como ellos son muchos, es muy difícil poder competir con ellos en los números. Sin embargo, vamos a poder competir en la otra dimensión, en la dimensión de flexibilidad, en la dimensión de agilidad, en la dimensión de que está cerca. Entonces, esa oportunidad es el mensaje que hay que venderle a las empresas, hay que venderle a los países que abran oportunidades. Centroamérica, por ejemplo, vamos a no ir tan lejos. Centroamérica tiene un país como Honduras. Honduras le vende cantidad de textiles a los Estados Unidos. Textiles. ¿Quién es el proveedor más importante de todas las industrias como Nike, Under Armour, todas esas empresas? Vienen de Honduras. Entonces, ¿qué sería interesante? Una oportunidad interesante. Vamos a aumentar la capacidad de producción en Honduras, quitarle un poco de market share a China. No, nosotros no nos metimos en ese negocio. Sencillamente sucedió. ¿Por qué? Bueno, por política, por lo que fuera, por la pandemia. Entonces estamos pasando por una transformación interesante en la cual los países, las empresas, las industrias pueden aprovecharse de esta nueva realidad y salir adelante. Ahora, es una ventana de oportunidad, pues todo el mundo está en esta carrera. Todo el mundo está viendo qué hago, qué no hago. Entonces, mi mensaje para América Latina es, señores, tienen una oportunidad importante, interesante de agilizar su proceso, competir en una dimensión que no sea la eficiencia pura y dura con la minimización de los costos, sino buscar otra dimensión como la flexibilidad del servicio, y que la globalización como tal no va a terminar. Lo que va es a redefinirse. No va a haber una deglobalización, va a haber una reglobalización, en donde hay que recalibrar, redefinir, reevaluar todo lo que estamos haciendo para ver cómo nos aprovechamos, lo que obliga a ser más competitivos. La competitividad va a ser lo que va a salir adelante en todo esto, pero con una serie de players, con una serie de participantes diferentes. Ahora, pretender que esto va a terminar con la globalización es imposible. Sí, yo, por ejemplo, Carlos, yo respondería a tu pregunta viéndolo, por ejemplo, desde la perspectiva de nuestra compañía. En nuestro caso nos ayudó a ser global. Y yo diría, no solamente por el lado de la escala, que hablaba un poco de la flexibilidad del número de plantas. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 60 plantas, ¿no? Más de 60 plantas, que eso obviamente nos ayudó muchísimo para poder mover producto de una a otra. Pero viéndolo desde un punto de vista global,
Por ejemplo, nosotros tenemos una planta en Wuhan, China, ¿no? Que obviamente pasó por todo esto antes que cualquier otra operación de la compañía, y los aprendizajes que sufrió esa planta rápidamente los pudimos transmitir a lo largo de toda la compañía. Entonces, digamos, ese sería un aspecto que nos ayudó muchísimo, ¿no? Pudimos aplicar muchos de esos aprendizajes inmediatamente y estar mejor preparados cuando ya pegó después en Europa y en América. Y la otra es, pues para nosotros traer producto a México fue fundamental para poder cubrir esta demanda. O sea, curiosamente, siempre digo, nosotros hoy en día traemos mucho producto a México, pero a raíz de la pandemia, como surgió nuestro volumen aquí en Estados Unidos, en México hubo capacidad disponible que pudimos aprovechar al máximo, y eso también fue parte de lo que nos ayudó a cubrir esta demanda, ¿no? Entonces, nuevamente, el contar con operaciones en México que nos permitió, porque además, obviamente, con la prioridad que se le dio a alimentos, no fue una prioridad solamente nacional en Estados Unidos o doméstica, sino también fue una prioridad también en los cruces fronterizos. Curiosamente, como bajó el volumen de productos de durables, ¿no? en la frontera, nuestros camiones ahora cruzaban más rápido, que de por sí cruzaban rápido porque estamos certificados CityPath, y a raíz de esto todavía cruzaban más rápido, paradójicamente, porque había menos tráfico en la frontera, lo cual obviamente nos ayudó. Eso, para nosotros, ese aspecto de contar con esta operación en México fue fundamental. Qué bueno. Andrew, vosotros aconsejáis a vuestros clientes, porque tenéis esa visión tan amplia, en la línea que están apuntando a Ricardo y Andrés, ¿qué tipo de consejos estáis dando de cara a cómo dar mejor respuesta al futuro que nos viene? Bueno, pues es un poco en función del tipo de negocio, ¿no? Hay, como bien se ha dicho antes, hay distintos modelos de lo que es gestión de suministro B2C, ¿no? Que son clientes nuestros que, por ejemplo, van directamente al cliente. Luego hay los clientes B2B. Entonces, el tipo de conversación que estamos teniendo es un poco distinto en función del producto que se está moviendo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo mucho es que las empresas B2C siguen intentando tener una cadena de suministro pequeño, bastante eficaz, y sus modelos de negocios se quedan, digamos, en el modelo de dropshipping, ¿no? Que es básicamente, ellos tienen proveedores en Asia, y entonces todos los productos que van directamente al cliente hacen envíos masivos desde Asia a cualquier parte del mundo. De esa forma hacen lo que llaman un DC bypass, ¿no? No tienen un centro de distribución en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, sino directamente el proveedor actúa como su centro de distribución. Eso en el mercado B2C, donde necesitan esa agilidad para productos que se venden en plataformas como Amazon y otros productos. Luego, las plataformas B2B son muy, muy, muy distintas, ¿no? Y allí, pues un poco según los planes que tienen los clientes, nosotros lo que hacemos es básicamente hacer una planificación a 1 año, 5 años vista en cuanto a sus blueprints, sus planes internos acordados, su visión de su futuro. Y eso va muy enlazado en cómo ven el consumo de su producto final, cómo va a ser ese consumo, porque desde luego se ha dicho antes que la globalización es imparable y no podemos... hay muchos problemas ahora, pero no se puede ignorar lo que es el mercado asiático. El mercado chino es enorme, es de una enorme importancia para todas las empresas. Entonces, tiene que haber nearshoring hacia el mercado americano, pero a la vez lo que vemos es que tiene que haber una planificación para esos otros mercados, ¿no? Entonces, en nuestro caso es realmente meternos y acordar con el cliente qué planes tienen, cómo nosotros podemos ayudar a esas empresas en el desarrollo de los planes a 1 año, a 5 años vista. Oye, muy interesante, porque lo que estoy oyendo de vosotros, efectivamente, one size doesn't fit all. Entonces, lo que estoy oyendo es
el diseño, y como tú dices, Andrew, entendiendo los planes de negocio, el diseño a medida de las cadenas de suministro. Esto parece que sí es un tema que parece que de vuestras conclusiones, y me parece muy interesante, la función de diseñar. Diseñamos una vez y ejecutamos millones de veces. Me parece muy interesante. Oye, dejadme evolucionar un poquito la conversación hacia la otra parte del tópico de nuestro webinar, que es la gestión del riesgo. Bueno, se ha puesto muy de moda los planes de continuidad de negocios, los BCPs, los planes de crisis, los planes de continuidad. Oye, ¿eran teóricos y estaban ahí en el papel para cumplir? ¿Nos han servido? ¿Hemos tirado de los planes, los hemos ejecutado, nos han sacado? ¿El impacto ha sido tan grande que ha desbordado porque pensábamos que eran cosas más localizadas? ¿Cuál es vuestra opinión sobre lo que nos hemos encontrado, lo que nos ha servido y lo que deberíamos hacer en términos de gestión de riesgos y anticipación para que esto sea más fácil si suponemos que esto ha venido para quedarse y vamos a tener que vivir con este tipo de situaciones en nuestras cadenas de suministro? ¿Cuál es vuestra opinión? Lo más importante que las empresas han sabido hacer es el estudio de escenarios. Entonces, aquellas empresas que mejor están preparadas para atacar este tipo de situaciones son las que han tratado de incorporar en su sistema de planificación estratégica la evaluación de diferentes escenarios. En mi experiencia, lo que he visto hablando con compañías, que aquellas que han salido adelante más rápidamente de este proceso son aquellas que de una u otra manera consideraron la posibilidad de una pandemia. De hecho, hay una empresa con la que nosotros trabajamos que es de producto de consumo masivo. Y dice, mira, te sorprenderá, pero a nosotros no nos agarró esto tan de sorpresa porque uno de los escenarios que teníamos planteado era una situación de pandemia. Ahora, como toda buena universidad, crea un famoso 2x2, un cuadrito de posibilidades. Y entonces, ¿cuál es la posibilidad, la capacidad que tienes de proyectar ese proceso que suceda? Y el otro, ¿cuál es el impacto de ese riesgo? Entonces, la pandemia entra en la categoría del Black Swan. El cisne negro, que hay muy contados, pero que hay algunos. Entonces, cuando te aterriza un Black Swan en tu piscina, en tu terreno, ¿cómo haces para negociar, lidiar y operar con un Black Swan? Entonces, eso es lo que las empresas que tienen mejores procedimientos para evaluación de escenarios, pues en esa misma medida operarán mejor. Eso una observación. Observación número 2, ¿quién participa en esa definición de escenarios? ¿Es solamente la parte financiera del negocio? No. Hay que traer a los operarios, hay que traer potencialmente consumidores, hay que traer toda una cantidad de gente. Tienes que traer a la cadena de abastecimiento completa. Por eso hoy en día se dice, no compite una compañía contra otra, compite una cadena de abastecimiento, y supply chain against supply chain. Entonces, cuando tú tienes una cadena de abastecimiento, ¿quiénes son los diferentes elementos? Entonces, en el caso de Bimbo, para él, una compañía como la que maneja Andrew es parte de su supply chain, porque de una u otra manera pueden usarlos como distribuidores. Ahora, Andrés, ellos hacen su distribución para muchos de sus productos ellos mismos, pero quiere decir eso que son completamente integrados verticalmente, no necesariamente. Entonces, no solamente, resumiendo, no solamente la importancia de tener diferentes escenarios en donde evalúas cuál es el impacto financiero y de operativo de cada una de las diferentes opciones, sino a quién incorporaste en ese proceso de decisión para que todos los participantes sientan cierto elemento de ownership and accountability. Esto no puede ser una cosa dirigida arriba abajo, tengo que saber cuál es mi responsabilidad, de qué soy yo responsable, cuáles son las métricas, y bueno, es todo un proceso más complejo, pero eso creo que es al final lo que determina a las empresas mejor preparadas de las que no están tan preparadas. El desarrollo de escenarios que les permiten evaluar la posibilidad de estas situaciones tan extremas. Coincido con Ricardo. O sea, creo que la gestión de riesgos es fundamental, ¿no? Y bien, como bien dice, la modelación de escenarios, pues es afortunadamente algo que sí hemos realizado en la compañía. Aprendimos, como mencionaba Andrew anteriormente, de otros eventos, ¿no? Obviamente al tener ahora sí que un footprint tan grande te ayuda a aprender eventos que luego sí son más localizados, y sin duda eso de esos aprendizajes se tomaron aún para un evento de esta escala y ayudó. Como bien mencionó Ricardo, por lo menos en la parte de productos terminados, como tenemos un poquito más de control sobre esa cadena, sin duda nos da la posibilidad de poder reaccionar mejor
El riesgo para nosotros quizás fue un poquito más en la parte de inbound, de materias primas, de empaques, que eso quizás dependes un poquito más de proveedores que afortunadamente, y nuevamente regresando un poco a la escala de la compañía, ayuda un poco las relaciones que ya se tienen ya estratégicas con ellos para no solo que ellos también pudieran estar listos, preparados y reaccionar pronto, sino hasta buscar alternativas de que otros proveedores quizás podemos tener en dados casos de que ellos también fueran afectados, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, creo que es fundamental, ¿no? Esa parte de gestión de riesgo y obviamente ya no solo para pandemias, pero para cosas que se pueden seguir dando. Sí, y yo creo que ha habido una serie de circunstancias, situaciones antiguas donde os acordaréis de Y2K, ¿no? Que cuando se decía que todo se iba a paralizar con Y2K, pues hubo un movimiento global muy importante, ¿no? En lo que es toda la gestión de riesgo de la cadena de suministro. Luego tuvimos 9/11 en Estados Unidos, que realmente fue una crisis global, la guerra de Irak. Ha habido muchas situaciones donde las empresas han tenido que evaluar el riesgo de operar globalmente, tener planes de contingencia, y esto es una situación más, ¿no? Es seguramente más grave, ¿no? Aparentemente es una situación más, y lo que se está viendo en el mercado es cada vez las empresas están invirtiendo más dinero en la gestión de riesgo en total, ¿no? Yo creo que jamás he visto a tantas empresas que están anunciando trabajos de gestión de cadena de suministro, cadena de riesgo, de todo tipo de controles que quieren poner, si no lo tienen ya establecido, quieren profesionalizarlo, ¿no? Entonces, estos momentos son malos, pero son buenos, porque eso es un buen momento de aprendizaje, y creo que, bueno, pues nosotros todos vamos a tener trabajo durante mucho tiempo, porque realmente es un tema que está allí a pie de cabeza, ¿no? Con las empresas ahora mismo. Interesante esa reflexión que haces, Andrew, de que estos momentos son malos, pero son buenos. Estamos recibiendo preguntas muy interesantes. Animo a todos los asistentes que quieran que en el chat nos hagan las preguntas. Voy a aprovechar a preguntaros una de las preguntas que hemos recibido. ¿Qué nuevos mecanismos, herramientas o iniciativas han utilizado para gestionar la incertidumbre que nos encontramos en este momento? La demanda ya no es como iba a ser, las bases de datos que tenemos históricas ya no nos sirven. ¿Qué tipo de mecanismos, herramientas o iniciativas recomendáis ante una situación en la que realmente los consumidores hemos cambiado mucho nuestros patrones de comportamiento? Bueno, obviamente que el acceso a la tecnología es posiblemente la mejor y más rápida herramienta que existe para esto, sobre todo en la evaluación de información. Hoy en día el acceso a la información es relativamente barata, relativamente fácil. La importancia no es obtener data, sino qué haces con la data. O sea, cómo conviertes de datos a conocimiento. Ese cambio es lo importante, porque si no es como tomar agua de un hidrante. O sea, tienes muchísima información, pero no sabes cómo procesarla. Entonces, la herramienta más importante en este momento es la capacidad de entender tendencias, de entender cómo leer la data. Hay un cambio importantísimo. O sea, una de las cosas más difíciles que hay en los negocios es cuando tienes un cambio en los patrones de consumo. O sea, cuando de repente sale el Internet como una nueva canal de distribución y deja de ser el brick and mortar, los centros comerciales dejan de ser la vía más importante de venta, ¿cómo te adaptas? Eso era una tendencia que ya se veía acelerada por compañías como Amazon. Lo que ha hecho esta pandemia es acelerar ese proceso, acelerarlo. Quiere decir que lo que iba a pasar en los próximos 3 años va a pasar en los próximos 10 y va a pasar en los próximos 3. Entonces, ¿cómo tienen las empresas las herramientas necesarias para poder evaluar estas tendencias, adaptarse a estas tendencias? Yo creo que es importante entender, cambiar la filosofía de que no es mi compañía contra tu compañía, sino es mi supply chain contra tu supply chain, lo que obliga que tengo que entender
ecosistema de proveedores, mi ecosistema de compañías de distribución. O sea, las compañías que manejan fulfillment, pues lo hacen mejor que yo. Y por lo tanto, en vez de reinventar la pelota internamente, ¿por qué no todos tratamos de crear nuevas alianzas? Yo creo que uno de los retos es el cambio organizacional. Yo creo que esto es lo que yo llamo un reto gerencial. Es un reto gerencial de cambio de enfoque, desde una visión puramente funcional a una visión en donde estamos en un ecosistema. ¿Quiénes son los que participan en esto? O sea, mi cadena de abastecimiento es fundamental y es el entendimiento de que tenemos que pasar a un win-win para todos. Ahora, la gente malinterpreta el win-win. O sea, la gente siempre cree que es un win-lose, que tú pierdes para que yo gane o yo pierdo para que tú ganes. No, yo creo que hay que cambiarlo a un win-win. Sin embargo, los win-win, el tamaño de la W de win no tiene que ser del mismo tamaño para todos. Tú puedes tener una W pequeña y yo tengo una grande, o al revés, yo tengo una pequeña y una grande. Mientras todos ganemos, está bien. Y ese es el cambio importante. Por eso yo lo llamo un nuevo reto gerencial. Yo diría, Carlos, desde antes de la pandemia, nuestra compañía ya estaba apostando muy fuerte en una transformación digital. Creo que la pandemia, honestamente, confirmó la necesidad de que se está haciendo lo correcto y creo que hasta aceleró un poco la intención de tratar de contar con más y mejores herramientas que nos puedan dar mejor visibilidad. O sea, para ser francos, yo creo que la pregunta es muy buena, ¿no? Porque sin duda, con la variabilidad de la demanda que vimos, es muy difícil realmente pronosticar realmente qué es lo que se viene y se espera. Y con esto, pues de alguna forma buscamos formas de cómo podemos tratar de ver un poquito a trends más recientes, más que del año anterior, para tratar de ver qué va a suceder un poco en el corto plazo. Pero esto, al fin y al cabo, se traduce en que necesitamos mejores herramientas. Creo que la compañía lo había identificado, lo sabe, y esto aceleró la inversión de esto y decir, bueno, vamos por ese camino, y confirmó, aunque en un inicio, es interesante porque en un inicio Fractal se frenó todo el capital expenditure, ¿no? Pero fue por una cuestión nada más de enfoque táctico y operacional para salir adelante de la pandemia. Pero ahorita más bien esto confirmó, necesitamos esta apuesta a esta transformación digital y la necesitamos más que nunca por lo que estamos viendo que se está dando, ¿no? Por esta incertidumbre. Sí, en nuestro caso tenemos un modelo de lo que llamamos supply chain resilience, ¿no? Resistencia de la gestión de cada riesgo. Y lo que hacemos con cada sector, sea por ejemplo la automoción, ¿no? La automoción es un sector crítico que tiene una gestión mezclada, pero tiene un componente todavía muy fuerte de just in time. Nosotros lo que hacemos con el cliente, tenemos una serie de indicadores, de KPIs, que entre nosotros y el cliente estamos gestionando todo el año. Entonces, esos indicadores de gestión son muy distintos para el sector de automoción que puede ser para otro sector, ¿no? Entonces, se lleva un reporting, se lleva una examinación en cuanto a los datos, y luego esas empresas, muchas de esas empresas como puede ser, por ejemplo, General Motors o Ford, ellos sí que tienen lo que llaman internamente sus gestión de guerra, ¿no? War games. Si nos ponemos en un escenario crítico para una empresa, para mi empresa, ¿cómo sería ese escenario, ¿no? Entonces, las empresas que tienen eso más desarrollado comparten eso con nosotros, y ellos mismos todos los años están, sea haya pandemia, haya guerra, lo que sea, ellos están poniendo eso en marcha, están practicando, están poniendo practicando esos escenarios por si acaso ocurren, ¿no? Entonces, en cuanto a gestión de riesgo, lo tienen muy estudiado. Hay otras empresas, los startups, empresas más nuevas que quizás no tengan eso tan desarrollado. Interesantísimo, ¿verdad, Andrew? Porque lo que estamos hablando es de capacidad de medir con indicadores y, por lo tanto, utilizar esos indicadores para ir mejorando esa resiliencia, que parece que temas de transformación digital nos van a ayudar sin duda ninguna, y es parte de la transformación que estamos abordando. Dejarme preguntaros
si utilizando eso de que estos malos tiempos no pueden ser buenos, estamos, entre comillas, por desgracia, en las cadenas de suministro teniendo muchísima atención. Este es un buen momento para que en los consejos de administración, los CEOs, los comités de dirección, que siempre han asumido que como la luz apretándola pues se encendía, pues no era tan importante. ¿Significa eso que deberíamos aprovechar esta oportunidad para que en la agenda las cadenas de suministro y la capacidad que hacen de competir cadena contra cadena, la diferencia que hacen en términos de poder competir de forma resiliente y de forma eficaz, deberíamos aprovechar para subir más en la agenda de los consejos y de los equipos de dirección? ¿Qué creéis? ¿Qué consejos daríais a los participantes en el webinar? Yo creo que es importante agilizarse. O sea, ¿en qué medida puedes romper paradigmas? Hay que tratar, esta es una época en que te exige romper paradigmas, es una época en que los procesos de adaptación son importantes. Ya lo dijo Darwin, no es que nosotros estamos aquí reinventando el mundo. ¿Quién es el que gana? El que se adapta más rápidamente. El que se adapta más rápidamente a esta nueva realidad, pues es el que echará para adelante. Ahora, esto suena muy bien. Sin embargo, ¿en qué consiste eso? Pues sencillamente consiste en incorporar a más gente dentro del proceso. O sea, estamos en presencia del requerimiento de ideas nuevas. Hay que estar abierto a nuevas ideas. ¿Por qué? Porque desde la pandemia anterior no nos agarra algo de esta magnitud, de este alcance tan importante. Entonces, ha llegado el momento de agilizarnos internamente, dejar la complacencia, tratar de pensar que la ansiedad dentro de todo es buena. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la ansiedad es buena? Porque la ansiedad te obliga, como dirían en inglés, to be on your toes. Si tú tienes ansiedad, estás todo el tiempo a ver qué va a pasar. Entonces, hay que eliminar, evitar y huir a la complacencia y hacerle caso a Darwin, y el que más rápido se adapta, pues el que es el que gana. Por otro lado, creo que lo que se decía anteriormente, coincido en que el optimista es el que ve en cada reto, ve una oportunidad. No en cada reto ves el fin del mundo, no, al revés. Digo, oye, mira, esto nos puede resultar a nosotros pues un cambio interesante. Entonces, para los que están oyendo, ¿cómo te preparas? ¿Cuál debería ser tu set de qualification, tus skills? ¿Cuál es tu nuevo skill set? O sea, yo creo que hay que cambiar. ¿Para qué tienes que ser tú bueno ahora? O sea, antes había el set skills que se requería anteriormente, era diferente al que se empieza a ver ahora. Ahora se requiere un nuevo set de skills y eso es lo que yo trataría de enfocar. ¿En qué me preparo ahora? Cuando yo me voy a vender a mí como empresa, como persona, como país, ¿cuál es el set de skills que estoy ofreciendo? No necesariamente cuáles son los títulos que tengo, sino cuáles son los skills que necesito. Creo que estamos pasando por un punto de inflexión que requiere pues todos esos procesos de adaptación urgente. Hay un nuevo sense of urgency en este momento. El sense of urgency porque primero, señores, vamos a ser realistas, el fin de esta pandemia no se ve. O sea, lo podríamos hacer la analogía, estamos en la guerra. Estamos en la guerra, no sabes cuándo termina, no sabes si te vas a morir, no sabes quién es tu enemigo, este enemigo es transparente. O sea que, señores, pilas, hay que ponerse pilas. Andrés, Andrew, decirme alguno desde vuestra perspectiva, algún skill set que vosotros estáis buscando y por tanto recomendáis a los asistentes que incorpore a su caja de herramientas para ser el tipo de profesionales que hacen falta en este nuevo entorno. Bueno, en mi caso, yo diría capacidad analítica, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental, sobre todo, y como bien decía Ricardo ahorita, que pues va a haber información, va a haber datos, se van a tener que correr modelos, se van a tener que tomar decisiones importantes. Esa capacidad analítica se vuelve fundamental. Porque creo que, como bien decías, Carlos, algo muy interesante de la pandemia es qué visible se ha hecho ahora la cadena de suministro, ¿no? De verdad que tenía amigos y familiares, y yo les decía, trabajo en supply chain, no tenía ni idea de lo que hacía. Y ahora creo que ya la gente, ya se volvió la gente, ahora se vuelve, pues ya tiene mucho más curiosidad, entiende más, porque cuando van y no hay papel de baño, dicen, pero ¿cómo es posible que va a tardar meses además en que haya papel de baño, ¿no? O Clorox, ¿no? Toallitas de Clorox. O sea, creo que como bien menciona Ricardo, y escuchaba un comentario ayer, que estamos en una época que los skills se pueden volver más obsoletos, se vuelven obsoletos más rápido que la maquinaria, ¿no? O sea, es increíble cómo tenemos que adaptarnos, cómo tenemos que estar preparados para todo lo que se viene. Sí, yo diría que la capacidad de gestión, ¿no? Está muy bien tener
digamos, planes teóricos, pero sin poder ejecutar los planes y analizar los datos, es muy importante. Entonces, si hay un skill set, yo diría que la gestión, ¿no? La gestión diaria, analítica de recursos, y luego la información, ¿no? Yo creo que las empresas antiguamente, el modelo antiguo, de alguna forma en el boardroom, pues había muchos datos que no se distribuían, había cosas, voces secretas, ¿no? Sobre ciertos temas. Eso todo ha acabado. La empresa que gana hoy es la empresa que es transparente con sus empleados, que incluye todos los empleados posibles en toda esa gestión y que repartan esa posibilidad, ¿no? Porque estamos todos involucrados en que todas las cosas salgan bien. Entonces, eso es importante, que haya un equipo que realmente tienen ganas, es un equipo dinámico y que tiene esa capacidad, sobre todo, de gestión y reacción, ¿no? Ricardo, Andrés, Andrew, estamos casi a 5 minutos. Estaría con vosotros aprendiendo 2 o 3 horas más o 2 o 3 días más. Como dije, sois un lujo. Os voy a pedir que literalmente, si queréis, en un minuto hagáis una recomendación de si tuvieran que hacer una sola cosa en estos momentos, los que nos están escuchando. ¿Cuál le recomendaríais una sola cosa que hicieran en términos muy prácticos para aprovechar las lecciones y prepararse mejor para el futuro? ¿Qué sería eso que recomendaríais basado en vuestra experiencia? Mira, yo le recomendaría leer, entender, estar actualizado en lo que está pasando. No reinventes, lee. Ya muchas empresas, vete a las empresas que son exitosas y mira qué están haciendo. Copiar no es un pecado. Copiar es un elogio para el que lo hace bien. Mi mensaje, mi recomendación es copia, vuélvete loco, lee como lo más que puedas en el ranqueo de las mejores empresas que lo están haciendo y entiende por qué lo están haciendo, cómo lo están haciendo. Y si al final tienes que copiar, ¿sabes qué? Copia. Sí, yo diría, obviamente, hemos trabajado en integrar las cadenas de suministro, ¿no? Muchísimo, como bien mencionaba Ricardo, todo este tiempo. Ahora yo diría, ¿cómo buscar ser flexibles, ¿no? ¿Cómo buscamos que de alguna forma ahora regresamos a esa flexibilidad y poder contar con esos módulos de que si algo sucede como nos sucedió ahorita, pueda rápidamente reaccionar, pero para eso se necesita ser flexible, ¿no? Entonces buscar, es un balance complicado, pero eso es lo que recomendaría. Y yo diría desde el punto de vista de cadena de suministro y la gestión de riesgo es la gestión, ¿no? La gestión diaria, la gestión en equipo. Y si estamos hablando de una empresa multinacional, pues lógicamente es una gestión global, local y global. Para las empresas pequeñas, si hay alguno que se está escuchando, yo creo ahí hay mucho aprendizaje, ¿no? Pero se puede aprender de lo que ya se ha hecho y es cuestión de poner eso en marcha y poder ser flexible para hacer cambios, ¿no? Para que salgan las cosas bien. Oye, lo dicho, muchísimas gracias, un lujo. Me quedo con muchas notas que he tomado, pero una de ellas es los tiempos malos los podemos y probablemente debemos hacerlos buenos. Copia, sé flexible, gestión diaria y del detalle. Y la ansiedad es buena, ¿eh? Cuidado con la autocomplacencia, cuestionemos y desafiemos para estar preparados. De nuevo, de corazón, muchas gracias por vuestra participación y paso la palabra a Gonzalo para que cierre el webinar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ha sido un auténtico lujo. Os agradecemos muchísimo a los panelistas, Ricardo, Andrés y Andrew, vuestra participación. Creo que habéis compartido muchísima sabiduría y muchas lecciones que espero que sean de gran utilidad para la audiencia. No cortéis todavía porque tengo una cosa importante que comentar al final de lo que voy a decir. Pero quiero agradecer a los participantes, a la audiencia y Carlos, creo que lo has gestionado fenomenal. Tienes madera de moderador de televisión, tienes una carrera de éxito, o sea que muchísimas gracias. Quería citar que el webinar ha sido grabado, por lo cual creo que ha habido alguna persona que tenga algún problema técnico de acceso y compartiremos la grabación por distintas vías, o sea que para aquellos que no hayan podido visionarlo en toda su totalidad o no hayan podido unirse por cualquier motivo, lo haremos disponible.
Y aprovecho para comentar que tendremos otro webinar de EUSEC el día 16 de octubre con la Consejería Económica y Comercial de la Embajada de España en Estados Unidos, con el título Situación económica de Estados Unidos y de España, comercio bilateral e impacto del COVID-19. Y tendremos la ocasión de preguntar al consejero de la embajada sobre todos los temas que obviamente en esta situación insólita que estamos viviendo pues nos preocupa a todos. Entonces, bueno, ya es posible registrarse a través de Eventbrite o a través de la página web de EUSEC. Y con eso, pues muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz resto del día.